Bueno, acabamos de definir el tensor de tensiones y dijimos que ese tensor de tensiones que está definido por esta matriz caracteriza al estado de tensiones en un punto, ¿sí? Entonces, como por un punto pueden pasar infinitos planos, ¿sí? Porque yo por este punto B, ¿sí?, que forma parte de esta recta, ¿sí?, pasa este plano pi, ¿sí? Pero también pasa este otro plano gamma, pero también pasa este otro plano, no sé, tita. O sea, por este punto B pasan infinitos planos. Imagínense el lomo de un libro, que vendría a ser el lomo de un libro, vendría a ser este eje B, este eje en el cual B está incluido, ¿sí? Y todas las hojas que giran alrededor de todas las hojas de ese libro, son los infinitos planos que pasan por B. Entonces, conociendo el vector ρ y el vector n, ¿sí?, conociendo solamente el vector ρ, pero dale con eso, solamente conociendo el vector ρ y el vector n, yo voy a estar en condiciones de poder caracterizar los infinitos estados de tensiones que correspondan a los infinitos planos que quiera considerar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, pero tan solo conociendo el vector ρ y el vector n, el versor n, que caracteriza a uno de esos infinitos planos, a uno lo tengo que conocer, pero conociendo ese voy a poder caracterizar al estado de tensión en los infinitos planos. Ahora, vamos a definir o a determinar, y a determinar las dos cosas, planos principales. Fíjense, si yo tengo este plano, ¿sí?, un plano cualquiera, y ese plano se corresponde con un vector tensiones ρ, ¿sí? Ahora, este vector ρ, como habíamos visto, lo podíamos descomponer en un vector sigma, y un vector tau, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo voy a poder girar, por supuesto, como recordarán, el vector sigma coincide con el versor n, ¿no? Yo voy a poder empezar a girar este plano, ¿sí? Lo giro,
y lo sigo girando, hasta que en algún punto, porque ρ sigue siendo el mismo, ¿sí? ρ sigue siendo el mismo, en algún punto, cuando yo a ρ, la misma ρ, la descomponga en sigma y tau, voy a ver que sigma es igual a ρ y tau es nula. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ρ sigue siendo la misma. ¿Sí? Es el mismo vector tensiones. Va a llegar un punto en donde el plano va a ser perpendicular a ρ. En ese punto en donde el plano sea perpendicular a ρ, tau es nula. ¿Se entiende esa situación? Sí. Bien. El punto en donde tau es nula, o sea, ese plano tal que las tensiones tangenciales son nulas, se llama o llamamos plano principal. ¿Sí? Aquel tal que las tau son nulas. ¿Sí? Y las tau son nulas lo obtengo girando el plano. ¿Sí? Porque las tau son siempre la componente que está contenida dentro del plano de mi vector ρ. Pues bueno, si mi vector ρ es perpendicular al plano, la componente contenida en el plano va a ser nula. ¿Sí? Porque no arroja sombra. ¿Sí? Entonces, habiendo definido que plano principal es aquel plano tal que las tau son nulas, entonces vamos a tratar de darle forma matemática, digamos, o analítica a poder definir cómo lo obtenemos. Partimos de la base, ¿sí?, que tenemos estas tensiones el vector sigma, ¿sí?, está compuesto por sigma por L, sigma por M, sigma por N. O sea, son las tres componentes del vector tensión normal. Digamos, esa es, digamos, las tensiones que voy a equilibrar ¿con qué? Acá tengo sigma I, sigma X, sigma Z, sigma I, sigma Z, sigma X, ¿sí?, esto es X y Z, y tengo tau y Z, tau y, perdón, este es y Z, tau y X, tau ZI, tau ZX
tau xz y tau xy. ¿Sí? Recordando que, bueno, digamos, en la misma dirección que el vector tau está el vector n, ¿no? Porque, perdón, que el vector sigma, ¿sí? Porque para que no haya tensiones tangenciales, sigma, digamos, giramos el plano hasta que, bueno, sigma coincide con n siempre, y giramos el plano hasta que las tau sean nulas. Y de vuelta, lo mismo que habíamos hecho por aquí arriba, ¿sí? Lo que hacemos es igualar, digamos, armar las ecuaciones en donde de un lado tengamos a la componente de nuestro, en la dirección de cada eje de nuestro vector tensiones, y del otro lado tengamos todas las proyecciones en ese mismo sentido, ¿sí? Entonces, para el sentido X, ¿sí? En el sentido X, entonces tenemos sigma por L, ¿sí? Menos, o sea, sigma por L en el sentido positivo, menos, y todas las que son perpendiculares, paralelas a X. Esta y esta, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tenemos digamos, la operatoria es la misma que teníamos antes, ¿eh? Es sigma por L y se iguala a el tau xi, que actúa ¿en dónde? Actúa aquí, ¿sí? Y esto era diferencial de área por m. Bueno, vamos a sacar todos esos diferenciales de área como factor común, pasamos del otro lado, y en definitiva nos queda la ecuación de sigma por L menos tau ix por m más tau zx por n, ¿sí? Si pasamos todo digamos, pasamos de términos para que la ecuación nos quede en el formato que estamos buscando, que se parezca a esta matriz de tensor de tensiones, nos va a quedar que sigma por L es igual, perdón, acá me comí el primer término, no por primero más importante, pero el primer término, que es menos sigma, sigma x por L, ¿sí? Sigma x por diferencial de área por L, ¿sí? Este sigma x por esto que era diferencial de área por L. Diferencial de área lo sacamos de factor común y me queda sigma x por L. Entonces, ¿Lo otro también sería negativo? Sigma Z. claro, sí, sí. Este, sigma x por L es negativo. ¿Y Este es el positivo. último también? El último también. Sí, señor, tiene razón. Sí, señor, tiene razón. El único positivo es este. ¿Sí? Es el que refiere al vector tensión normal. Entonces, si igualamos, perdón, igualamos no, juntamos todo lo que tiene L, todo lo que tiene M y todo lo que tiene N, esto es por M, perdón, ¿sí?
Fíjense, estos dos términos tienen L y el resto tiene solo M. Entonces nos va a quedar sigma menos sigma menos sigma X por L menos tau Ix por M menos tau Zx por N, ¿sí? Igualado a 0. Por una cuestión de comodidad, simplemente cambiamos, pasamos todo del otro término, así trabajamos con signos positivos, ¿sí? Entonces, si pasamos todo del otro lado, nos va a quedar sigma X menos sigma por L más tau Ix por M más tau Zx por N igual a 0. ¿Sí? Por una cuestión de comodidad. La ecuación, digamos, surge de acá, surge de igualar la componente en X del vector tensión normal con cada una de estas multiplicado por el área a la que está afectada. Análogamente, hacemos lo mismo con las otras dos componentes y nos queda tau xi por L más sigma i menos sigma por M más tau zi por N igual a 0. Y tau xz por L más tau iz por M más sigma z por N también igualado a 0. Fíjense que esto es muy parecida a la expresión precedente a nuestro tensor de tensiones. Muy parecida, nada más que donde acá decía sigma X, sigma Y, sigma Z, ahora tenemos exactamente la misma expresión, pero ahora dice sigma X menos sigma, sigma Y menos sigma, sigma Z, sigma Z menos sigma, ¿sí? Por N. Este sistema, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones lineales homogéneas, ¿sí? Por lo tanto, si se acuerdan algo de, ¿cómo se llama? Análisis, o creo que también lo vieron en álgebra, el sistema es siempre compatible, ¿sí? Puede ser compatible indeterminado, ¿sí? O compatible determinado, ¿sí? Para que sea compatible, como veíamos cuando es compatible determinado o compatible indeterminado, teníamos que hacer el determinante de las matrices. Si es compatible determinado, eso quiere decir que vamos a tener un vector de los coeficientes LMN igualado a 0, ¿sí? O sea, la solución trivial, o sea que LMN igual a 0, 0, 0. Esto es físicamente imposible. ¿Sí? Porque recuerden que LMN no era un vector cualquiera, sino que eran el vector definido por los cosenos directores del versor n. O sea que L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado tiene que ser 1, sí, solo sí,
tiene que ser 1. Entonces, si los tres son ceros, no puede dar 1. Otra posibilidad es que sea compatible indeterminado, ¿sí? Que sea compatible indeterminado quiere decir que el determinante de la matriz sin los coeficientes tiene que ser igual a 0. Y eso es posible, digamos. Si el determinante de esta matriz, digamos, sin los coeficientes LMN, es igual a 0, cuando hago el producto, digamos, en definitiva me da 0, porque, digamos, para que un producto dé 0, cualquiera de los dos puede ser 0. Bueno, que este vector sea nulo es físicamente imposible. Ahora, que esta otra matriz, o el determinante de esta matriz, sea nula, es posible. Ello implicaría que hay infinitas soluciones. Y sí, está bien, que haya infinitas soluciones es correcto, porque ya sabemos que depende del ángulo, digamos, del ángulo de corte, ¿sí? Del vector n. Entonces, si el determinante de la matriz sigma x menos sigma, tau y x, tau zx, tau xy, tau xz, sigma y menos sigma, sigma z menos sigma, tau zi, tau y z. Si este determinante es nulo, entonces se va a cumplir esa condición. Si desarrollamos este determinante, ¿sí?, nos va a arrojar una ecuación, ¿sí?, que es la ecuación de Lagrange, ¿sí?, que esta ecuación dice que sigma al cubo menos un primer invariante, digamos, un primer coeficiente por sigma cuadrado, más un segundo coeficiente por sigma, menos un tercer coeficiente, es igual a 0. ¿Sí? Estos coeficientes, que los llamamos invariantes, justamente porque no varían, sea cual fuera el plano que estamos considerando, ¿sí? El invariante 1 no es otra cosa que la diagonal principal, o sea, sigma x, la suma de la diagonal principal, más sigma y más sigma z, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta. Si yo tengo este tensor de tensiones, ¿sí?, que es el genérico. Tensor de tensores, este que es el genérico. Si me lo dejo acá, no. Bueno, lo vuelvo a dibujar. Yo tengo el tensor de tensiones, ¿no? Sigma x, tau y x, tau zx, tau xy, sigma y,
tau ZI, tau XZ, tau IZ, sigma Z. Este es el tensor de tensiones, ¿no? Si a mí me dicen las tensiones tangenciales son nulas. Si las tangenciales son nulas, quiere decir que todo esto es igual a 0. Todo esto es igual a 0. Entonces, si todo esto otro es igual a 0, entonces ya no son sigma X, sigma Y, sigma Z, sino que son sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y cuando hablo de tensiones principales, estamos hablando de eje 1, eje 2 y eje 3, que no necesariamente coinciden con X y Z, sino que son los principales, ¿sí? Entonces, cuando digo la dirección, la diagonal principal, si estoy en principales, va a ser sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Ahora, si estoy en tensiones X y Z, digamos, la dirección principal, la diagonal principal, también es sigma X, sigma Y, sigma Z. ¿Sí? Sigma X, sigma Y, sigma Z, aunque yo le agregue, digamos, las componentes de las tensiones tangenciales, la diagonal principal sigue siendo la misma. ¿Sí? Tau XY, tau IZ, este es tau ZI, tau IZ. Esto es en ejes X y Z. El invariante 2 es lo que llamamos el producto cruzado, ¿sí? Entonces, si hablamos de X y Z, es este por este menos este por este, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, Sí, lo que dijo quiere decir que la suma de las tres, no importa si son principales, tiene que dar lo mismo. sí, exactamente. Exactamente. Sí, sí. El invariante 2 sería este por este menos este por este más, digamos, y ahí empezamos a cruzarlas, digamos. A ver, para que se entienda. Bueno, vamos a escribirlo y ahí se va a entender. Sería sigma X por sigma Y menos tau, digamos, menos este por este. Pero si ustedes recuerdan de Cauchy, estos dos tenían que ser iguales, ¿sí? Entonces, si son iguales, pongo uno solo, ¿sí? Entonces, tau xy al cuadrado, ¿sí? Porque es este por este. Luego, cuando las que intervienen, ahora por ejemplo es esta y esta, ¿sí? Tau x y tau z, ¿sí? Fíjense de vuelta, estas dos son dos de Cauchy, que tienen que ser iguales. Entonces, de vuelta, ¿sí? Sigma x por sigma z menos las tau
que involucran a las dos. Fíjense que esto es sigma i, sigma z, y esto es tau, sigma x, sigma y, y esto es tau xi. Bueno, ahora esto es sigma x, sigma z, entonces va a ser tau xz al cuadrado. ¿Sí? Y ahora es sigma i, sigma z, sigma i, sigma z, menos tau y z al cuadrado. ¿Sí? Esto es en terna x y z. Fíjense qué pasa si yo este mismo análisis lo hago en principales. Sería sigma 1 por sigma 2 menos 0 por 0. O sea, menos nada. Más sigma 1 por sigma 3 menos 0 por 0. Más sigma 1 por sigma 3 más sigma 2 por sigma 3 de vuelta, menos 0 por 0. Sigma 2 por sigma 3. Esto sería en el mismo invariante 2 en principales. Ahora fíjense que ya no es tan parecido, digamos, la expresión de un invariante en terna principal que en terna x y z. El tercer invariante es el determinante. Ustedes se acuerdan, el determinante, y si no se acuerdan lo refrescamos, hay 1000 formas de verlo. A mí el que más cómodo me resulta es, tomo este, tacho, tacho, y digo que es sigma x por sigma, digamos, este por este menos este por este, sigma i por sigma z menos tau i z, en este caso al cuadrado, porque son los dos el mismo número por Cauchy, ¿sí? Luego, de vuelta, este y tacho, tacho. Y ahora hago este por este menos este por este. ¿Sí? Si se acuerdan del determinante, bueno, en definitiva, la ecuación que nos queda en x y z, ordenándola, ¿no? Porque en definitiva nos queda nos queda esto, pero bastante más desordenado, pero ya ordenado es el producto de la diagonal, sigma x por sigma y por sigma z, más 2 veces las 3 tensiones tangenciales, o sea, el producto de las 3 tensiones tangenciales, tau xy por tau iz por tau xz, menos sigma x por tau y z cuadrado, o sea, sigma x por el tau en donde x no participa, más sigma y por el tau al cuadrado en donde y no participa, o sea, tau xz, más sigma z por el tau al cuadrado en el cual el z no participa, o sea, xy. ¿Sí? Eso es el invariante 3 en terna xy. Y el invariante 3 en terna principal es el producto de la diagonal principal. ¿Sí? A no confundir con el invariante 1, que era la suma de la diagonal principal. ¿Sí? El invariante 1 era la suma de la diagonal principal, y acá va a ser el producto de la diagonal principal. Es en terna xy, y este es en terna principal. Entonces, si yo tengo
mi tensor de tensión es definido en general lo vamos a tener definido en X y Z, ¿sí? Entonces tengo definido, tengo que calcularlo, es un número, tengo definido los tres invariantes. Si tengo definido los tres invariantes, aplico la ecuación de Lagrange y determino, o sea, acá me van a, digamos, las tres raíces de esta ecuación, ¿sí? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3, son, digamos, esta es una ecuación cúbica, va a tener tres raíces. Las tres raíces son las tres tensiones principales. Por convención, digamos, ponemos esta, o sea, la resolución de la cúbica en general, utilizamos directamente la resolución de cúbica que tienen la mayoría de las calculadoras, y si no, por tanteo, igual que en análisis, por tanteo determinamos una, que en general, por cuestiones físicas, va a ser bastante intuitivo determinar una de las tres tensiones principales, y después, bueno, reducimos la ecuación y aplicamos la resolvente, pero en el 99% de las calculadoras hoy por hoy resuelven las cúbicas, y es tan simple como plantear esa ecuación en una calculadora. Después lo que sí tenemos... Sí. Pueden tener cualquier valor, pueden ser nulas, pueden ser negativas. Sí, puede ser que solo una de estas tres tenga valor y las otras dos sean nulas. Puede que tenga valor las tres, pueden que tengan las tres valores, dos valores positivos y uno negativo. En general puede dar cualquier cosa. Ahora vamos a aprender qué quiere decir cada una de esas cosas que nos esté dando. Por convención, o sea, esta ecuación nos arroja tres números cualquiera, ¿sí? Nosotros vamos a decir que sigma 1 es mayor a sigma 2 y sigma 2 es mayor a sigma 3, o sea, nos da tres valores distintos, tres raíces. Si, por ejemplo, nos diera que tenemos un sigma 1, no le vamos a poner sigma 1, sino nos diera un sigma igual a 45 megapascales, otro sigma igual a 0 y otro sigma igual a menos 3 megapascales, ¿sí? Nosotros tenemos que, estos son los tres resultados matemáticos, ¿sí? Matemáticos de la ecuación de Lagrange. Con G de Lagrange. Entonces nosotros, que son las raíces, ¿no? Entonces decimos que sigma 1 es igual a 45 megapascales, sigma 2, que se entienda, vamos a desordenarlos todos estos, para que esto es menos 3, esto es 45 y esto es 0. Entonces sigma 1 es 45 megapascales, sigma 2 es 0 y sigma 3 es menos 3 megapascales. Vamos a poner 30 para que quede claro que no es el número en valor absoluto, sino el número aritmético, ¿sí? Entonces, estos van a ser los tres valores de tensiones principales. Estas son las tres tensiones principales.
¿sí? Y surgen de aplicar, digamos, conocer, es decir, determinar los determinantes para que no quede como un jueguito de palabras, digamos, calcular los determinantes, con esos determinantes resolver la ecuación de Lagrange. Ahí tenemos el valor numérico de las tres tensiones principales. Un dato también muy interesante y muy requerido es determinar la tensión tangencial en el plano octaédrico. Ajá, bien. ¿Y qué es un plano octaédrico? Plano octaédrico es aquel, sin H, es aquel que tiene la misma inclinación respecto de las tres direcciones principales. O sea, yo tengo este plano. Yo tengo ese plano y estas son las tres direcciones principales, ¿sí? Dirección principal 1, dirección principal 1, 2 y 3. Y tenemos nuestro vector ρ, ¿sí? Y el vector n. ¿Sí? Bueno, ustedes se acuerdan que definía a ese LNM. Era el ángulo que formaba con X, Y y Z respectivamente. ¿Sí? Bueno, cuando esos ángulos sean el mismo, ese plano es octaédrico. Por supuesto, referidos en este caso ya no a X y M, sino, ya no a X y Z, sino a 1, 2, 3. ¿Sí? Porque en este caso ya no son X y Z, sino que es 1, 2, 3, las direcciones principales las direcciones principales de las tensiones. Entonces, si trazamos nuestro vector tensión en el punto B referido a un plano n, no cualquiera, sino a un n octaédrico, ¿sí? Va a ser sigma 1, este es principal, dijimos, ¿no? Eso, fíjense que es 1, 2, 3. Entonces, ¿las tau cuánto van a valer? 0. 0. Entonces, sigma 1, 0, 0, 0. Sigma 2, 0, 0, 0. Sigma 3.
Bien. Y esto va a estar multiplicado por coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Bien. Pero dijimos que un plano octaédrico era aquel en donde tenía la misma inclinación para las tres. ¿Sí? Entonces, si tiene la misma inclinación para las tres, podemos decir A y A, ¿verdad? Pero teníamos que recordar que coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma tenía que ser igual a 1. O sea, A al cuadrado más B al cuadrado, no, perdón, A al cuadrado más A al cuadrado más A al cuadrado, porque todo esto era lo mismo, tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? 3 veces A al cuadrado es igual a 1. Entonces, A al cuadrado es igual a 1/3, A es igual a 1 sobre raíz de 3. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Entonces, en vez de poner A acá, ponemos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, y esa es la justificación de dónde viene el 1 sobre raíz de 3, que muchas veces quedan girando en descubierto cuando se les pregunta de dónde viene el 1 sobre raíz de 3. Viene de aquí. Entonces, el vector ρ es el vector, el tensor de tensiones en terna principal con la dirección es 1 sobre raíz de 3 en las 3 proyecciones. O sea, esto nos está quedando sigma 1 sobre raíz de 3, sigma 2 sobre raíz de 3, sigma 3 sobre raíz de 3, ¿sí? Vectorialmente, si hago este por este por este por este, digamos, si resuelvo ese producto, vectorialmente, este ρ nos está quedando como ese vector. Si elevo al cuadrado, ¿sí? Si elevo al cuadrado esta misma expresión, ¿sí? Me queda sigma 1 al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado, sigma 2 cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado, sigma 3 al cuadrado sobre raíz de 3 al cuadrado. Todo esto, por supuesto que raíz de 3 todo al cuadrado es 3 y lo puedo sacar por fuera de la expresión. Entonces me está quedando el vector sigma 1 cuadrado más, perdón, esto no es vector, sino es más. Sigma 2 cuadrado más sigma 3 cuadrado, todo multiplicado por 1/3 o dividido por 3, ¿no? Entonces, esta expresión es de el ρ
ρho cuadrado octaédrico. Si quiero calcular la proyección, digamos, perpendicular, o sea, las sigmas cuadradas octaédricas, ¿sí? Va a ser el vector B octaédrico, ¿sí? O sea, es la proyección, es este vector ρ octaédrico, ¿sí? La componente que coincide con el vector normal, o sea, las componentes de las tensiones normales de ese vector tensiones. Entonces, es el vector ρ octaédrico por el versor n octaédrico, todo al cuadrado. Eso es, si tomo las expresiones que están arriba, es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, todo al cuadrado sobre 9, o sea, sobre 3 al cuadrado, ¿no? Porque es esta misma expresión al cuadrado. Y si recuerdan del principio, donde decíamos que si estábamos hablando de el módulo del vector, ya no del vector en su expresión vectorial, sino del módulo, podíamos aplicar esa analogía con Pitágoras, entonces decir que el tau cuadrado octaédrico es igual al ρ cuadrado, octaédrico siempre, ¿no? Menos el sigma cuadrado. Y toda la vuelta esa de los cuadrados, en realidad, la hicimos para poder llegar a la expresión del tau, que era lo que nos interesaba. Por eso es que nos enroscamos tanto con el cuadrado de ρ y el cuadrado de sigma. Ahora, hay algo muy interesante que es, en vez de expresar este ρ cuadrado en sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y este tau cuadrado también en sigma 1, sigma 2 y sigma 3, en expresarlo en función de las invariantes, ¿sí? O sea, si ponemos que el invariante 1 es sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, o sea, hacemos todo el reemplazo de estas ecuaciones para obtener, en vez de estas ecuaciones en función de sigma 1, sigma 2, sigma 3, ecuaciones en función de invariantes, nos va a servir tanto si nuestro dato es en tensiones principales como en tensiones X y Z, porque si ustedes se fijan, todo esto está dado en tensiones principales, y en general nosotros no vamos a tener el dato de las tensiones principales, en general vamos a tener el dato de las tensiones X y Z. Entonces, transformar esta ecuación y esta ecuación en ecuaciones que tengan que ver con los invariantes nos va a servir porque el invariante es el mismo para tensiones X y Z que para tensiones principales, ¿sí? Entonces, esta misma expresión del tau cuadrado octaédrico expresada en invariantes es el invariante 1 al cuadrado menos 2 veces el invariante 2, todo sobre 3, menos el invariante 1 al cuadrado sobre 9. Pasando en limpio esto, nos queda, o sea, esto es igual a 2 veces el invariante 1 al cuadrado, menos 3 veces el invariante 2, todo sobre 9. ¿Sí? Si le ponemos números, 2 sobre 9, digamos,
limpiamos ahí un poco esos cuadrados, nos queda, digamos, y despejamos, ¿no? Este cuadrado lo pasamos como raíz para obtener una ecuación de el tau b octaédrico, ya no cuadrado, sino el tau b octaédrico, nos queda que es 0,4714 por la raíz del invariante 1 al cuadrado menos 3 veces el invariante 2. Y fíjense que esta ecuación es perfectamente válida tanto para cuando tengamos las tensiones principales como dato de nuestro enunciado, como cuando tengamos en general, vamos a tener tensiones X y Z como dato de nuestro problema. Y recordando conceptualmente que es un plano octaédrico, es aquel que está igualmente inclinado para las tres tensiones principales. Entonces, ya vamos a ver, van a ver el año que viene, que es importante conocer las tensiones tangenciales octaédricas, porque toda una gama de materiales, en general los materiales frágiles, la teoría de falla que mejor se les acomoda es aquella de las tensiones octaédricas máximas. Por eso es que es una de las tensiones importantes o interesantes para conocer. Otro punto también interesante para, digamos, otro tipo de tensión que se busca determinar, porque también responde a una teoría de falla, o sea, va a haber una serie de materiales que en general fallen por este tipo de tensiones, entonces es importante poder conocerlas, es el tensor esférico y el tensor desviador. O sea, si nosotros tenemos un estado de tensiones cualquiera, ¿sí? Tenemos un estado de tensiones cualquiera, definido por sigmas y tau, ¿sí? Esto puede ser asemejable, digamos, lo podemos descomponer en un estado de tensiones que solo generen tensiones de compresión o de tracción, digamos. Vamos a nuestro cubito elemental, vamos a transformarlo en cilindro elemental, si es que fuésemos capaces de dibujarlo. Vamos a suponer que nuestro cubito elemental se transforma en cilindro elemental para poder ejemplificar, ¿no? Y todas las tensiones que llegan a este punto, o todas la estiran, ¿sí? O todos la comprimen, ¿sí? Pero no tiene ningún tipo de tensión que, digamos, no tiene ninguna tensión en este sentido, en sentido
digamos, de la superficie de la esfera, no tiene tensiones tangenciales, ¿sí? Entonces, un estado de tensiones cualquiera se puede descomponer en un estado de tensiones esférico, y por eso se le llama esférico, ¿no? Porque es como cuando uno infla un globo, ¿sí? Todas las tensiones tienden a que ese globo sea grande, no hay ninguna tensión que lo haga deformarse a ese globo, ¿sí? Lo único que lo deforma por ahí es un lugar en donde la pared del globo es más gruesa que la otra, por eso lo hace hacer en forma de gota en vez de perfectamente esférico, pero las tensiones son todas exactamente iguales. Se llama esférico o hidrostático porque imagínense, no sé, un pescadito en el fondo del mar, justamente la presión del mar, del agua, le está generando el mismo estado de tensión, de compresión en en cualquier parte de la humanidad del pescado, está sufriendo el mismo nivel de compresión. Entonces, un estado genérico lo podemos descomponer en este estado hidrostático, esférico o hidrostático, más un estado que es exclusivamente deformador o desviador, ¿sí? En este caso, fíjense que no hay tensiones normales, sino que hay solo tensiones deformadoras, o sea, tensiones tangenciales. No hay normales, solo tangenciales. Esto es el deformador o desviador, ¿sí? Y llevándolo a números, digamos, si este es nuestro plano, nuestro querido plano, este es 1, 2, 3, o sea que tenemos 1, 2, 3, dirección 1, dirección 3, dirección 2, Rho y N, esto es Rho y esto es N, ¿sí? Entonces decimos que el tensor de tensiones esférico, ¿sí?, es aquel que solo va a generar tensiones principales, o sea, no tengo tangenciales, ¿sí? O sea que va a ser sigma esférica, 0, 0, 0, sigma esférico, 0, 0, 0, sigma esférico, no sé por qué puse 3. Sigma esférico. Ahora, fíjense que aquí el invariante 3, ¿qué sería? Sigma esférico por 3, ¿sí? Ahora, yo quiero descomponer un estado de tensión general en un esférico más un desviador, ¿sí? Entonces, yo quiero que mi tensor de tensiones sea un tensor esférico más
un tensor desviador. Bien. Ahora, el tensor esférico más el tensor desviador, el invariante 3 tiene que ser igual que este invariante 3. ¿Sí? Ahora, el tensor deformador. Dijimos que el tensor deformador era solo tangenciales. Entonces, ¿cómo será el...? Vamos a... El tensor esférico. Si el tensor deformador es solo tangenciales, entonces esto va a ser 0, tau y x, tau zx, tau xy, 0, tau zi, tau xz, tau iz, 0. ¿Sí? Porque no tiene tensiones normales, es solo tangenciales. Bueno, ¿cuánto es este invariante 3? Recuerden que el invariante invariante 1. El invariante 1 es la suma de la diagonal principal. Entonces, el invariante 1 de este tensor deformador, ¿cuánto va a valer? 0, ¿no? 0. Porque los tres valores de la diagonal principal es 0, entonces el invariante 1 es 0. Y acá el invariante 1 es sigma esférico por 3. Ahora, este invariante 1 más este invariante 1 tiene que ser igual a este otro invariante 1. ¿Sí? El tensor de tensores, el genérico, ¿sí? Era sigma x, sigma y, sigma z, ¿sí? Tau ix, tau zx, tau xy, tau xz, tau iz, tau zi. ¿Sí? Vamos a decir, este invariante 1 asterisco E asterisco D, ¿sí? Tienen que sumar el asterisco D más invariante 1 asterisco E, ¿sí? Ahora, este dijimos que era el sigma E sobre 3. Y este era 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que sigma E, ¿sí? Sigma E por 3. Es esto. Sigma E por 3. Sigma E por 3. ¿Qué quiere decir? Que sigma E es igual al invariante 1 dividido 3. ¿Sí? El sigma esférico es el invariante 1 dividido 3. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un estado de tensiones cualquiera, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo rápido, ¿sí? Tengo este estado de tensiones, vamos a poner, tengo este estado de tensiones, donde vamos a ponerle
valores. Esto es 10, 5, 10. Esto es, por supuesto, Z y X, ¿no? Y estos son 5, 10 y 15. Primero, el tensor de tensiones. El tensor de tensiones es sigma X, ¿cuánto vale acá? 5. 5. Sigma Y, 10. 10. Y si sigma Y fuera esto, ¿cuánto vale? Menos 10. Bien. Ojo con esas cosas. Parecen tontas, pero sigma Z, 10 también. 10. Tau XY, ¿sí? Tau X es si el primer subíndice es X, quiere decir que es perpendicular al eje X, o sea que estamos acá, ¿sí? Y XY es este de acá, ¿sí? Entonces, si este vale 10, este también vale 10. Entonces, Tau XY, 10. Tau XZ, 5. ¿Sí? Este no hace falta calcularlo, por Cauchy sabemos que es 10, por Cauchy sabemos que es 5, y el otro, este es 5, el otro que necesitamos conocer es el tau, pero el ZI y el ZX, ¿sí? En este caso es 15 y 15. Si tenemos que hacer el tensor esférico, para hacer el tensor esférico lo primero que necesitamos conocer es el invariante 1. El invariante 1 es la diagonal principal, la suma de la diagonal principal, esté en la terna que esté, ¿sí? La suma de la diagonal principal. Entonces es 5 más 10 más 10. ¿Sí? 25 es el invariante 1. ¿Sí? Entonces, la tensión esférica es invariante 1 sobre 3, ¿sí? O sea que es 25 sobre 3, me dio un número feito, pero es ese, ¿sí? O sea que es 25 sobre 3, es 833, pongamos megapascales, ¿no? Vamos a decir que estamos trabajando en megapascales. Entonces, el tensor esférico es 833, 833, 833, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y se acabó la cuestión, ¿sí? ¿Y el tensor desviador? Bueno, el tensor desviador surge de acá, ¿sí? Surge de acá, porque yo el tensor de tensiones lo tengo, el tensor esférico lo tengo, entonces voy a decir que el desviador, ¿sí?, es el tensor de tensiones menos el tensor esférico. Tensiones menos el tensor esférico, ¿sí? Entonces, el desviador va a ser el de tensiones menos el esférico, o sea, 5 menos 833. 5 menos 833. 10 menos 833.
¿sí? Y en las tensiones tangenciales, ¿cómo es? Bueno, igual, el tensor de tensiones menos el esférico. Pero el esférico, todos estos valores es 0, o sea que directamente repito el tensor de tensiones. 10,5, 10,15, 10,5, 10,15, 5,10. Este es el tensor desviador. ¿Sí? Este es el tensor desviador. Si hacemos el invariante 1 de este tensor desviador, vamos a ver que es igual a 0. Y fíjense que si hacen esta cuenta, 5 menos 8,33 más 10 menos 8,33 más 10 menos 8,33 debería estar dando igual a 0. A ver, vamos a comprobar. 8 por 3, 24, y los 3 como tengo que Sí, sí. Estas verificaciones son buenas hacerlas como para chequear que estamos, digamos, entre la teoría y la práctica estamos siendo coherentes, pero digamos, acá acabamos de descomponer un tensor de tensiones, ¿sí? Lo descompusimos en dos estados. Uno que solo genera cambio de volumen y no de forma, o sea, el tensor esférico genera solo cambio de volumen. O sea, no cambia la forma. Y el tensor deformador, por el contrario, no genera cambio de volumen. Solo de forma. ¿Sí? Por eso se llama deformador. ¿Sí? Entonces, podemos analizar a priori, teniendo definido un estado tensional, o sea, teniendo definido el tensor de tensiones, podemos analizar, digamos, sin hacer un gran análisis, tan solo con evaluar el invariante 1, si ese estado de tensión genera o no cambios de volumen y de forma. ¿Sí? Si el invariante 1 es igual a 0, no cambia de forma. Perdón, no cambia de volumen. ¿Sí? Si obtenemos un tensor esférico igual a 0, solo cambia de forma. ¿Sí? Si cuando descomponemos en esférico y deformador, el esférico me da nulo, eso quiere decir que entonces mi estado de tensiones original, el tensor de tensiones, no genera cambio de volumen, sino solamente cambio de forma. ¿Sí?
Por el contrario, si el invariante 1 es nulo, lo que no hay es no hay cambio de volumen. ¿Sí? Son -10. Nos quedaría un ejemplito, pero va a ser muy tortuoso arrancar con un ejemplito. Yo creo que podríamos arrancar el lunes que viene con el ejemplo numérico. Les recomiendo que le peguen una leída a la cuestión práctica, así con el ejemplo numérico vamos medianamente rápido. Y vemos la parte de deformaciones, que es bastante análoga, al menos en lo conceptual, a las detenciones. ¿Sí? Si les parece bien, porque si no, la verdad que hasta ahora arrancar con el ejemplo numérico se les va a quemar la cabeza. Pero me parece que avanzamos bastante. No sé si les quedó alguna duda con esto. Profe, dos preguntas. Usted había dicho que el tensor de deformación o desviador no había normales, y ahí en esa resta no me quedaría tensiones normales. Sí, perdón. No que Eso es no había lo que no me normales, cierra un poco. no que no había normales, sino que porque este tensor, buena pregunta, porque no me expliqué bien. Este tensor de deformaciones está expresado en terna X y Z. Cuando el tensor de deformaciones no va a tener normales, es cuando está expresado en terna principal. Ahí sí no va a tener, Okay. no va a tener normales. ¿Sí? Pero en terna X y Z, sí, digamos. Buena pregunta. Lo que no me genera es cambio de volumen. ¿Sí? Es más, rectifico, en terna principal también puede tener localmente, puede tener valor. A ver, suponte que esta es la terna principal. ¿Sí? No. Digamos, el invariante 1, la suma de la diagonal principal tiene que ser nula. ¿Esto qué quiere decir? Esto puede ser que el sigma 1 puede ser, por ejemplo, 10, sigma 2 puede ser 0 y sigma 3 puede ser -10. ¿Sí? Esto, el invariante 1, es nulo. Esto quiere decir que no tenés cambio de forma. Perdón, no tenés cambio de volumen, solo de forma. O sea, si yo tengo mi cubito elemental, invariante 1 de 10 positivo es para acá, e invariante 3 de 10 negativo es para ahí. Digamos, es vertical hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que este elemento se va a estar estirando para acá, pero al mismo tiempo achatándose. O sea, todo lo que gane en volumen estirándose
lo va a perder achatándose, ¿sí? En definitiva, el volumen previo va a ser igual al volumen posterior a la deformación, ¿sí? Este estado de tensiones es un estado, digamos, esférico, ¿sí? Este es un estado perdón, esférico no, sino que no genera cambio de volumen, sino todo de forma, ¿sí? ¿Sí? Este estado de tensiones genera solo cambio de formas. Esto es un tensor 100% deformador, ¿sí? Este es un estado 100% deformador y, como ves, está dado en tensiones principales, en donde no tengo, donde las tangenciales son todas nulas, ¿sí? Las tangenciales son todas nulas, no tengo cambio de volumen, porque lo que se estira en un lado se achata en el otro, ¿sí? No tengo tangenciales, son todas tensiones normales principales, pero tengo solo cambio de forma, no tengo cambio de volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el invariante 1 es nulo. El invariante 1 es nulo, ¿sí? Muy buena y atinada tu pregunta, porque si no quedaba como que el desviador tenía que tener tensiones sigma nulas. Sí, sí. El invariante 1, o sea, la suma de las sigmas tiene que ser nulo, no las sigmas cada una por sí sola, digamos. No sé si quedó claro o se complicó más todavía. Tendría que ver igual. Igual le tendría que preguntar, pero se va a hacer largo. Y la otra pregunta que Sí, tenía es un poco parecido a esto, cuando sacamos el plano octaédrico, sí. también arrancamos con planos principales que puso de 1 y de 2. Sí, cuando hicimos todo el análisis de plano octaédrico, lo hicimos en función de planos principales. Fíjate que en ningún lugar hay tau, en ningún lugar hay tensiones tangenciales acá, digamos, no están definidas acá las tangenciales, en ningún lugar. Ahora, al final de todo, Claro, transformamos, en vez de definirlas como sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿sí? Las expresamos en función de los invariantes, para ahora sí, la tengo en función de los invariantes, y que me la des en sigma 1, sigma 2 o sigma 3, o que me la des en x y z, que es en el 99% de los casos la vamos a tener en x y z, poder determinar esa tensión tangencial octaédrica. Pero el análisis lo hicimos en principales. claro, mi duda era si al trabajar con planos principales la tensión tangencial no tendría que ser 0, o sea, ρ no es igual a la tensión normal. Sí, digamos. Es conceptualmente mi pregunta, no. O sea, entiendo que cómo sacamos todo, pero es conceptualmente para que me quede claro. Sí, sí, digamos. Lo que pasa es que este es un RO genérico. Este es un RO dado. Este es un RO dado, ¿sí? Y fuimos girando el plano hasta obtener la misma inclinación con los tres principales. ¿Sí? Entonces el error no está relacionado al plano octaédrico. Claro, el ρ es el vector tensiones de un plano, digamos, de un punto cualquiera.
con ese RO Y yo giro que el está dado plano, hasta obtener el claro. mismo ángulo de inclinación para los tres planos. Está bien, pero el RO sería de un plano que, bueno, de un X plano. Yo tengo, claro, Yo yo tengo a un ese estado X de, plano yo lo voy girando para que tenga la misma inclinación en las tres claro, direcciones. yo tengo un Ok. estado de tensiones cualquiera. Ese estado de tensiones cualquiera tiene un vector tensiones ρ y tres direcciones principales, que no son octaédricas, son tres direcciones principales, cualquiera. A ese vector ρ que tiene esas tres direcciones principales ya determinadas, empiezo a girar el plano hasta que esos ángulos entre ρ y cada una de esas direcciones sea el mismo. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. El ρ está dado, ¿sí? Yo tengo, a mí me dicen, a ver, tenés este ρ, pero ¿por qué digo ρ y pongo una F? Este ρ con esta n, listo. Y estos son los tres principales. Los tres principales, ponte que, bueno, en este caso coinciden con X y Z, ¿sí? Pero este es ρ y este es el versor normal. Perfecto, pero acá esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Claramente no son el mismo ángulo, entonces no es un octaédrico. Perfecto. Ese ρ y esas direcciones principales quedan dadas. Y yo empiezo a girar mi plano hasta que encuentro un plano tal que la normal, este ρ con las normales, digamos, generan el mismo ángulo. Esto ahora es alfa, alfa, alfa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. O sea, cambió el plano, cambió el RO. Claro. Claro, porque, digamos, ρ está en función del plano. Entonces, como que va todo atadito. ¿Sí? Nada, eso de girar el plano es conceptual, digamos, porque obviamente que en la medida que voy girando el plano también gira, digamos, no gira, sino cambia, porque ρ está en función de n. Bueno, si no les quedó dudas o si, digamos, si no tienen preguntas, yo los saludo, nos vemos el lunes que viene, y sí les pido, péguenle una leidita a todo esto teórico, o lo que vimos ahora, o al apunte mejor, o ya decirles algún libro es como pedir demasiado, pero por lo menos al apunte, así podemos ir al ejemplo práctico, no les digo que pasándolo por arriba, pero por lo menos yendo un poquito más rápido, así podemos detenernos en lo que es estado de deformación, que conceptualmente es bastante análogo, pero bueno, tiene algunas particularidades. Así que bueno, Ok. si no hay dudas, nos estamos viendo el lunes que viene.